La Ciudad de México, la Gran Tenochtitlan, tiene una gran y muy interesante historia, pero la que ya todos conocemos. Esta noche en Diversidad Capital vamos a conocer la otra historia, la historia gay de la Ciudad de México. Y para hablar de este interesante tema, nos hace el enorme favor de acompañarnos nuevamente en este estudio el historiador y cronista de la vida gay de la Ciudad de México y sobre todo muy buen amigo Alonso Hernández. Alonso, muy buenas noches. Buenas noches y mucho gusto. Qué padre que estés otra vez por acá y en esta ocasión con un tema harto interesante, la historia gay de la Ciudad de México. ¿En qué calles podemos comenzar a contar esta historia? Bueno, podemos empezarla a contar desde el centro, pero vaya, la Ciudad de México que conocemos y la historia se puede resumir como 300 años en Donceles de Argentina. Ok. ¿Sí? Ahí tenemos el Templo Mayor, tenemos lo que era la vecindad donde vivieron las chicas de Donceles, que era Novo y Villa Urrutia. Tenemos el museo, el Palacio de los Marqueses de Apartado, donde vivió su infancia Ignacio Latorre Mier. O sea, Donceles y Argentina es un punto muy importante porque aparte a unos pasos está el Colegio de San Ildefonso, donde estudiaron casi todos los contemporáneos. Ahí estudiaban todos los chicuelos, ahí hubo mucho movimiento de ligue. ¿Cómo ¿sí? se le hacía para ligar en la época de la colonia? Estamos hablando de chavas les y de chavos gays. Mira, las chavas les, se iban a los conventos. ¡Fuertes declaraciones de Alonso Hernández! ¡Ay, madre! Y los jóvenes, por lo general, ahí empiezan los espacios clandestinos, a las afueras de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, porque la historia habla de Cotita de la Encarnación, que la encuentran en Puebla, afuera de la ciudad de Puebla, y la atrapan. Cotita descubre una red de como 120 homosexuales en la época colonial, de los cuales procesaron más o menos como a 14. Y ellos terminan en el Palacio de la Inquisición. Uy. ¿Sí? Para después la Iglesia Católica, que siempre veía por el alma de las personas, ya que no podía salvar el cuerpo, pues los mandaba a quemar para que se liberara el alma. De ahí, por ejemplo, nos podemos ir a Madero, lo que la calle. Comúnmente se llamaba Plateros, porque ahí estaban los talleres, donde los jefes de estas joyerías decían hasta cuándo sus aprendices se podían casar o no, y vivían con sus aprendices. Okay. Para empezar. Mira, uno pasa por Madero y Madero. Y Madero fue una de las primeras calles de ligue totalmente gay en el siglo XIX. Estaban los lagartijos, los fifís, los dandis. ¿Qué son esos, Ay, los no, lagartijos por y los favor, fifís? ¿Qué son los lagartijos y los fifís? Eran jóvenes de buenas clases, clases medias altas, que evidentemente vestían de una manera elegante, pero transgresora, con ciertos cánones estéticos, y por tanto escandalizaban a la sociedad. Y aparte Madero, bueno, tiene ahí, sobre las calles de Madero está lo que fue el Salón Rojo, que fue uno de los primeros cines de la historia de la ciudad, donde pasaban películas psicalípticas para hombres solos. Pero sigue guardando Madero este encanto. Sí, de repente, bueno, aparte Madero es la calle más transitada en todo el país. Otro punto importante de la historia gay en la Ciudad de México. La Alameda. Ay, pero pues, eso sí, por supuesto, ni cómo explicarla, pero por favor, vas. La Alameda, porque primero fue el primer parque de la Ciudad de México. Don Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey, y construyó este parque, pero la onda de ambiente se ve desde el Porfiriato. Por ahí dicen que un anciano muy caritativo dejaba pesos de oro desde la Alameda hasta su casa para que
Los fueran chi- recogiendo. lo fueran recogiendo y al final... ¿Y qué tal si era una chica la que los iba recogiendo y ya al final tocaba? Ah, yo no sé. Yo no estuve ahí. Yo no abrí. De lo que sí me enteré fue que se suicidó Ay. cuando uno de sus hijos lo encontró en cuatro... En En una cuatro. posición así. En una complicada. posición de A4. Pero vaya, lo que es la Alameda también tiene monumentos que la población gay tomó para sí mismos. El monumento a Beethoven es conocido como el monumento al Guauis. Y junto a ese monumento se encontraba la pérgola de la librería de cristal. Y esa librería era de ambiente, de ligue en los años 60, 70, Fíjate. 50. Y evidentemente, enfrente de la Alameda, en la José Martí, existe el único monumento que esta ciudad le ha dado a la población LGBT, ¿Cuál es? que es la placa que se le dedica en desagravio al baile de los 41. Pero vaya, digamos que son como que los lugares emblemáticos de la comunidad. De la comunidad. Actualmente en la Ciudad de México, ¿cuál consideras que es la zona con más aceptación a la diversidad sexual? Mira, hay como dos zonas muy importantes o tres zonas. La primera es zona rosa, Sí, bueno. ¿sí? Por Que esa no hay excelencia. duda. La segunda es Coyoacán. Yo he ido a misa y he pedido por todas las locas. Ay, Alonso. Te lo juro. El otro punto importante de la Ciudad de México, entonces sería... Exacto, ya llevamos dos. El tercero. Es el centro histórico. Fíjate. Lo Continúa, que es, siendo, Valencia. sigue- lo que es exacto. la antigua Ciudad de México, porque veamos, la Ciudad de México es del Zócalo, una de los límites es Paseo de la Reforma, ¿sí? Ahí acaba la Ciudad de México, ¿sí? Todo lo demás es Distrito Federal. Ok, era lo que queda, la Gran Tenochtitlan. Alonso, muchísimas gracias por venir a salpicarnos de toda esta historia gay de la Ciudad de México que pasa completamente desapercibida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo los invito a recorrerla. Archivos y Memorias tiene el Jotitour. Ay, sí, ¿Qué por favor, es? cuéntanos del Jotito. El Jotitour es este tour por la Ciudad de México donde vamos viendo punto por punto, personaje por personaje, algunas historias. Vamos viendo que las cosas no se inventaron de un día para otro, sino que todo ha llevado un proceso para que tengamos la ciudad que ahora tenemos. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues gracias por invitarme y pues espero verlos pronto. Seguro Muchas que veces. sí. Karen, ¿a qué nos vamos?